que valorar es de que en el propio país, en relación al juicio contra los generales, desde el inicio con el general Ríos Montt, ha sido para Guatemala y el mundo entero una muestra de que la justicia puede ser posible cuando hay buena voluntad de aplicarla. Ahora, cuando hay fuerzas, podríamos decir, este tipo de fuerza económica, política, son fuerzas que se unen con el propósito de seguir fomentando la impunidad en Guatemala y en otros países. Son fuerzas oscuras, fuerzas fácticas que no permiten el traslado de las leyes a su aplicabilidad, porque saben que también puede trastocarlos a ellos, porque también ellos son corresponsables de muchos aspectos negativos que ha pasado en el país. Es lamentable la resolución o la revocatoria que hizo la Corte de Constitucionalidad hace 3 días, anular un juicio. ¿De qué manera? Cuando realmente se hizo todo el debido proceso. El hecho de que no hayan permitido a un defensor entrar a la sala, que porque se declaró ser enemigo del tribunal, no significaba que el juicio estuviese viciado, sino que realmente fue una táctica de ellos con el propósito de minar todo el proceso. No lo lograron en su primera etapa, porque la jueza sí fue bastante respetuosa a la ley. Si ella hubiera detenido el juicio, cae en una ilegalidad, pero no lo detuvo. Ella continuó el proceso y por eso es que sentenció a 80 años al ícono del militarismo y del genocidio en Guatemala. Pero saben que si este caso prospera, automáticamente vienen otros para ser también llevados a juicio. Entonces lo que están haciendo es prácticamente minar el terreno judicial con el propósito de que no llegue algún empresario, no llegue algún político, no lleguen más militares o algún civil también puede ser. Entonces ahora con esta sentencia lo que deben, pienso yo, los abogados defensores de las víctimas y familiares de las víctimas es echar a andar otros recursos. De todos modos, no tienen la batalla ganada, porque hay batallas jurídicas que pienso que ellos, siendo expertos, van a poder aplicar otros recursos en Guatemala, como amparos, es lo que procede, ¿verdad? Ellos saben, o un ocurso en queja, como también se conoce, es otro mecanismo. Entonces consideramos que los familiares de las víctimas deben estar amparadas, y por otro lado los defensores, abogados, deben también, pienso yo, que han de haber presentado recursos. No le di continuidad hoy a la información. Sin embargo, el que hayan anulado ese juicio para el pueblo maya y para los pueblos indígenas del mundo es verdaderamente una afrenta. Es una afrenta para las familias, para los familiares de las víctimas, porque si llevaron a juicio a alguien que ordenó o firmó el decreto con los planes Sofía, el plan también operativo que ellos, el plan militar 82 y 83, creo que ahí hay contenido que leer en donde realmente estaba decretada la muerte de muchas aldeas, de muchas familias, de pueblos enteros, porque el genocidio se estudió en el caso de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Ahí está escrito todo el acontecimiento. Hubo una metodología apropiada para hacer el estudio con 4 grupos. Se determinó de que se había cometido genocidio
porque varios actos como las masacres, el desalojo obligado de muchas personas con la tierra arrasada porque quemaron las tierras, quemaron casas, quemaron animales. Entonces la gente tuvo que sobrevivir huyendo realmente. Entonces, todos estos elementos demostraron que iba en proceso la conclusión de que había genocidio. Pero hubo otros elementos como por ejemplo la violación sexual a las mujeres, a las niñas, a las ancianas y la muerte devastadora de mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, según lo que atestiguaron las mujeres ixiles, fue que les abrieron el vientre para sacar la semilla y terminar con esa semilla, dijeron ellos, porque era el enemigo interno del ejército guatemalteco. Entonces, si esos fueron los elementos que jurídicamente los juristas y los expertos determinaron de que hubo genocidio en Guatemala, sí lo hubo. Nosotros lo vimos, lo confirmamos realmente. Como digo, es una treta, son las malas costumbres de estos abogados de colocar trampas jurídicas con el propósito de que se salven sus defendidos, ¿no? Entonces, en este caso, creo que lo que procede son los recursos que van colocando. Pero es lamentable para la justicia guatemalteca y para la justicia para los pueblos indígenas, porque esto siembra un mal precedente en Guatemala. Cualquiera puede hacer masacres que salen libres, que no les van a encontrar ninguna culpabilidad, puesto que muchas veces las masacres son ordenadas. No es que la haga voluntariamente quien va al frente, hay orden. Eso se ha determinado, incluso en el juicio lo determinaron, de dónde realmente están los mandos. Entonces, los mismos militares dijeron, los mandos vienen en jerarquía. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Si hay un ministro de la defensa, ¿quién es su jerarca? Porque ellos mismos lo dijeron en la sala del juicio. Entonces, consideramos que si hay también testimonio de ellos, automáticamente se entiende que el mandato vino de la alta jerarquía. Incluso el coronel Ayuso dijo en su testimonio, nosotros tenemos jerarquías, las órdenes vienen en forma jerárquica, y el jefe de Estado de esa ocasión era el general Efraín Ríos Montt. Eso está escrito, está grabado, eso lo dijo él ahora en la sala. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí hubo un mandato. Ahora lo que nosotros decimos, si hubo un proceso, ¿por qué entonces los defensores de los generales no llegaron a descargo? Y llegaron a decir, mire, pues aquí tenemos la prueba de que esto es falso. No hubo ningún descargo. Entonces, ¿qué significa eso? De que no podían salir de algo que se estaba diciendo en una plena verdad. Entonces, lo que se manifiesta ahora con esta sentencia de la Corte Constitucional, que es penoso realmente, porque deja el sabor de decirles que ellos son unos excelentes obedientes a las corporaciones de Guatemala, obedientes a los militares, obedientes a unos intelectuales que dijeron que en Guatemala no hay genocidio, obedientes a los militares retirados y que están asociados con el nombre de ABEMIGO, obedientes a la Fundación contra el Terrorismo, obedientes a los malísimos abogados que existen en Guatemala, porque son realmente una mafia. Entonces yo creo que en este sentido el pueblo maya se siente totalmente ofendido. Por eso nosotros le llamamos afrenta, porque es la máxima ofensa que podemos sentir nosotros contra la dignidad y el espíritu de un pueblo. Porque no es simplemente aceptar
de que hubo masacres. ¿Qué significan 500 osamentas que encontraron hace 1 año y medio en un lugar denominado Alta Verapaz, Coán? 500 osamentas. ¿Qué significa un archivo de la Policía Nacional que está vigente? Ahí están los datos, ahí hay datos. ¿Qué significan los informes y los estudios que han hecho varios académicos? Un académico tiene que ser científico y tiene que ser realmente, es decir, apegado a la realidad. No puede salirse un académico cuando está haciendo un estudio científico, no puede mentir, tiene que apegarse realmente al método científico. Entonces yo creo que en este sentido hay demostraciones, hay bases de que en Guatemala se cometió ese genocidio. Lamentablemente el juicio está ahora detenido, según la resolución debe empezar el juicio. Yo pienso que las organizaciones continuarán, pero yo sí quisiera pedirle a la comunidad internacional, y por eso lo pedí aquí en el Foro Internacional de Pueblos Indígenas, que se pronuncie en las Naciones Unidas. Ahí está el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos, los relatores que se pronuncien. Es que tienen que pronunciarse porque es a favor de la justicia. Es la justicia en el mundo para lograr la paz, para lograr reconciliaciones y para lograr la armonía. Pienso que si Naciones Unidas, su función principal es mantener la paz, debe entonces pronunciarse. No pueden quedarse callados. Creo que en este sentido ayudarían también, no solo moralmente, sino que ayudan a fortalecer los sistemas de justicia en cualquier país, no solo Guatemala, en cualquier país. Porque hoy fue una bofetada a la justicia de Guatemala, una bofetada enorme a la paz y al Estado de Derecho. No es posible que sigamos así. Entonces, ¿de qué sirven las leyes? ¿Para qué se hacen las leyes? Entonces, en Guatemala hay leyes que deben cumplirse. Además, hay convenciones que tienen vinculancia con la justicia y deben prácticamente las convenciones cumplirse, porque son instrumentos internacionales que inspiran las leyes nacionales. Además, las cartas magnas, las constituciones, también son claras. Ahí está con toda la claridad de que se penaliza realmente estos delitos de lesa humanidad. Entonces, yo creo que esta es mi opinión, en donde tenemos todos los humanos que unirnos en favor de la justicia, porque la justicia es universal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.